Muy buenos días desde el foco oscuro. Estamos hoy a 23 de abril, es un día de celebraciones y bueno, y para empezar a celebrar, pues empecemos a celebrar por un fallecimiento muy importante, es el de San Jorge. Pues San Jorge era un santo, era un soldado romano que cuando la persecución de los cristianos de Diocleciano dijo que era cristiano y que no iba a perseguir y le quisieron convertir y claro, que hiciera apostasía, él se negó y allí enfrente de Nicomedia, pues ahí le mataron. Lo que ocurre con San Jorge es que luego surge una serie de relatos en torno a él que no tiene que ver con esto, sobre todo pues el famoso relato, sobre todo el de San Jorge y el dragón, que aquí lo tenemos pintado, que está bien por Rafael. Rafael pinta bien, pero igual el cuadro donde mejor sale, salen más cuadros, y el que mejor sale yo creo que es este de Paulo Uccello, San Jorge y el dragón. Sí, hay una leyenda de que había un dragón que no dejaba llegar al agua de las fuentes y entonces pues San Jorge se le enfrenta y entonces pues bueno, esto también se vincula incluso con datos paganos de un poco la historia de Andrómeda y Perseo y sobre todo yo también creo que al final en última instancia lo que es una confrontación entre Apolo y la Pitia, entre los dioses celestes y los dioses de la tierra, de la fertilidad, femeninos un poco también, es un cambio un poco también de referencia religiosa también bastante importante, yo creo detrás de toda esta historia de San Jorge y el dragón, en el fondo hay eso también. Bueno, pues es un día, pues patrón de Georgia, por ejemplo, pues de San Jorge, pero también de Aragón y de Portugal, se aparece también en alguna batalla, en la batalla de Alcoraz, un santo también batallador a veces. En Cataluña, pues se entrega la flor y el libro, y bueno, eso veremos ahora por qué dentro un poquito, porque vamos siguiendo un poco. También celebra, porque también esto ocurre en el 303, el fallecimiento de San Jorge, y en el 1348 se funda la Orden de la Jarretera en Inglaterra. El anuncio de los nuevos miembros se hace el 23 de abril siempre. Y bueno, esto parece ser que estaba Eduardo III bailando con es un poco lo que se cuenta, con Juana de Kent, en un baile, entonces se le cayó una liga y entonces él se agacha, se la coge, la pone y dice, oh no, y soy muy mal pense. Y dice que se avergüence quien de esto piense mal. Y pues es un poco la jarretera de San Jorge, aquí con el dicho, aquí vemos al dragón y a Jorge, y bueno, y miembros de la Orden de Jarretera, pues son siempre el rey de Inglaterra y el príncipe de Gales, y luego hay otros que, por ejemplo, a Quito al emperador de Japón lo habían hecho y le habían quitado después de la Segunda Guerra Mundial y lo volvieron a poner a Quito, al emperador, le volvieron a hacer miembro de la orden y parece ser que se puso como unas castañuelas. Bueno, pues también son Juan Carlos I y Felipe VI de España, también y parece ser que Carlos I, el día que lo ejecutaron, la llevaba puesta. Esto fue el 30 de 1 de 1649, pues seguimos un poquito con celebraciones, porque esto también hay que celebrarlo, las cosas como son. Pues es la celebración de la ley de la pureza de la cerveza. A ver si la ven aquí, esta cervecita, ley de la pureza, en 1516, es fácil acordarse, es el año 16 del siglo XVI, pues se establece la ley de la pureza de la cerveza alemana. Pues nada, pues vamos a celebrarlo. Qué mejor manera que tomarse un taquito de cerveza, que estamos a domingo. Ya es hora, ya me calenta un poco. Bueno, pues se establece la ley de la pureza de la cerveza, que solo se permite elaborarla pues con agua, con cebada malteada y lúpulo. Entonces, para cumplir la ley de la pureza de la cerveza. Bueno, y seguimos un poquito con celebraciones de 1516 y en las cervezas alemanas así están de buenas. Buenas cervezas bien granditas y seguimos un poquito con celebraciones, porque bueno, esto es lo más principal de celebrar hoy. Cantaba, decía, Castilla entera se siente comunera. Pues sí, hoy es el aniversario de la batalla de Villalar. Allí están. Hoy, si quieren verlos a nuevos Mester, allí están en Villalar. Igual ahora mismo están cantando y todo. Sí, muertos ya. Pues bueno, pues la batalla de Villalar, pues es la batalla donde pues
pues donde pues los comuneros pues son definitivamente derrotados. Ya lo iban teniendo bastante mal. Es una historia bastante compleja la de esta de los comuneros, porque hay diferentes interpretaciones. Ese libro que tengo yo lo que hizo fue crear la interpretación un poco de que los comuneros era más una revolución moderna que algo señorial o algo antiguo. Hay gente que tiene otra postura. Yo creo que era algo más moderno también, porque es muy interesante. Sobre todo Toledo, Segovia eran ciudades industriales que querían tener sus autonomías, incluso podían haberse querido hacer ciudades un poco libres, tipo Génova y tal. Y claro, al final pues pierden bueno, el rey pedía dinero, las cortes no se lo dan, se sublevan. Y bueno, ya al final de todo, los comuneros están un poco aislados, van un poco de mal en peor. Perdón, es que la cerveza. Y entonces pues van, están en Torrelobatón los comuneros y no saben muy bien qué hacer, y al final salen el 22 de abril de Torrelobatón y encima está lloviendo, y entonces ellos se mueven un poco en Toro, hacia Toro, a ver si consiguen allí unirse a otras tropas, y los imperiales les cogen. Hay una batalla en que capturan a Bravo, a Padilla, Bravo y a Maldonado, y bueno, al día siguiente pues ya hablaremos que se los han matado, y prácticamente Toledo resiste algo más, pero prácticamente el movimiento comunero parece ser que los nobles estaban un poco unidos a él, pero también empezó a haber sublevaciones populares un poco, y los nobles empezaron a decir, bueno, vamos mejor con el emperador. Pues era un poco por la historia de los comuneros muy interesante, y hoy es el aniversario de la batalla de Villalar en el año 1521, el 23 de abril, también fiesta en Castilla y León. Los de León no lo llevan muy bien, pero bueno, los de León igual tienen que mirárselo un poco, porque al final tenía que ser León y Castilla, porque al final Castilla nace de León, era un ducado del Reino de León, pero pues dicen Castilla y León. Pues bueno, pues vamos a ver un poquito, porque bueno, pues hay unos 4.700 infantes, 400 caballeros, pero al final la batalla, más que una batalla, fue casi una paliza, porque les pillaron un poco ahí mientras se estaban moviendo, no tuvieron tiempo y ya estaban un poco... Bueno, pues seguimos un poquito con acontecimientos, porque en 1976 seguimos también con celebraciones, se inaugura el premio Cervantes, sí, se da el primer premio Cervantes, porque claro, es que es el día del libro, porque es que aquí hay... Es el día del libro, y luego veremos por qué. Porque en 1976 pues, se da el premio Cervantes, y el primero que se da es a Jorge Guillén. A Jorge Guillén es el primero que se instituye en 1976, está dotado de 125.000 euros, y bueno, pues se entrega este día el premio Cervantes en 1976, y ahora explicaremos un poquito también por qué. Vamos con nacimiento, porque en 1185 nace Alfonso II de Portugal, que fue rey 1211 a 1223, y en 1564 nace William Shakespeare, ¿vale? William Shakespeare. ¿Y quién es William Shakespeare? Pues el escritor de pues el Rey Lear, Hamlet y tal, pues dicen que el gran mayor literato de todas las épocas. Pues bueno, se puede interpretar, pero está claro que es un gran literato. Y en 1564 nace, y en 1600 y pico, mira, muere. Vamos a ver un poco cuándo muere William Shakespeare exactamente, porque eso lo vamos a ver. 1564 es cuando nace, y fallece en el año exactamente de... Fallece William Shakespeare en el año 1616, claro, cuando Cervantes, más o menos, en 1616. Y fallece el 23 de abril, sí. ¿Podemos decir que fallece el 3 de mayo? Pues sí, también, porque claro, él sabía que en 1582 se cambia el calendario de Juliano a Gregoriano, pero en Inglaterra no se cambia todavía, claro, Inglaterra es protestante. Entonces él fallece el 3 de mayo en lo que es la zona católica, pero la zona protestante él fallece en 1616, en el 23 de abril. Y además las cosas como son, fallece cuando ha nacido. Yo es una cosa que sí me he preguntado la gente cómo celebrar los cumpleaños cuando han cambiado el calendario. En Rusia fue de los sitios últimos que lo cambiaron, y no sé cómo lo haría. Bueno, pues el asunto es que como fallece William Shakespeare este día, que también ha nacido también este día, y como Cervantes fallece un día antes, pero lo entierran este día, pues hay algunos más que también, entre algunos escritores, pues se decreta el día del libro. Entonces, pues se celebra el Día del Libro desde entonces. Pues bueno, pues que lo sepamos un poco, porque William Shakespeare nace en 1564, fallece en 1616.
Vamos a ponerlo aquí, que ya tengo mal el año puesto y lo vamos a cambiar, ya que estamos. Y entonces vamos a seguir por nacimiento en el 1594, quien nace en Serralonga, este es un bandolero catalán, Joan Sala y Ferrer, que bueno, pues parece ser que en la operación Tsunami tomaron su nombre un poco como consigna también, y bueno, y lo pusieron como una especie de Robin Hood también, que robaba a los ricos, daba a los pobres, bueno, habrá que ver un poco, que no te pillara por ahí. Bueno, en 1775, quien nace Turner, este gran pintor, y que por aquí tenemos que tener su libro, su pintura. Aquí tenemos, sobre todo tiene esta, que es la fundación de Dido fundando Cartago, que es un poco más de estilo clásico, y luego él tiene por aquí esta tormenta de nieve, que lo que nos dice Gombrich es eso, que nos sentimos pequeños, abrumados ante fuerzas que no podemos gobernar. Es una tormenta de nieve que se ve muy poco, pero es lo que ocurre en las tormentas de nieve, que se ve poco. Un gran pintor Turner que luego tiene mucha influencia también, yo creo, en los impresionistas y tal, todo un personaje. 1791, quien nace es James Buchanan, este fue presidente de Estados Unidos entre los años 1857 y 1861, junto antes de la Guerra de Secesión. En 1858 nace Max Planck, claro, este es el creador de la mecánica cuántica, sí, pero fue premio Nobel de Física en 1918 y como no podía ser menos, como este gran químico, pues este gran físico, pues tiene un cráter lunar, tiene un valle también en la Luna, tiene un asteroide, tiene un instituto y tiene una medalla, que es un premio que se da a los mejores físicos. En 1867 nace Johannes Fibiger. Este es un danés que fue premio Nobel de Medicina en 1926 por su trabajo sobre la patogenia, sobre el cáncer, sobre el estudio del cáncer y sobre la curación. Y también tiene un cráter lunar, pues sí, pues se lo pueden ver en el cielo. En 1891 nace Prokofiev, este es un compositor ruso que, bueno, entre otras cosas compone este vals de la ópera Guerra y Paz. Uno de esos grandes compositores rusos. En 1896 nace Charlie Rivel en España, el payaso famoso, Josep Pepe y Andreu Lasserre, un payaso muy famoso en su día, un mimo, trapecista, conocido del Circo Price y sobre todo conocido un poco por cómo se quejaba el pobre. Una pena. Pobre. Pues el Charlie River, que el pobre se quejaba así, un payaso que estuvo en el 73 en el Festival de Eurovisión mientras hizo el recuento, hizo una actuación, está muy gracioso, lo pueden ver, salen, ya saben. Seguimos con nacimiento en 1902, quien hace es Halldór Laxness, es escritor, Nobel de Literatura en 1955, irlandés, por una obra suya, Campanas de Islandia. En 1926, quien viene al mundo es Amalie Avia, que es una pintora, pues aquí tenemos algunas obras suyas. Tiene esta es el de su marido, en el santuario de Aránzazu, porque también se casó con un pintor. Y esta es obra suya porque es más bien realista, ya dice a veces que es abstracta, pero lo que es hiperrealista sobre todo, dice que lo que es difícil, me gusta mucho pintar puertas y de hecho, ahí le tienen, de hecho tenemos aquí una biografía suya, se llama Amalie Avia, de Puertas Adentro, bueno, unas memorias, más que una biografía, son una maravilla, yo me las he leído, merece muchísimo la pena, súper interesante, una persona muy, escribe como ella, muy realista, pero muy sencilla, las cosas como son, y muy agradable. Es una persona que la mataron su padre en la guerra civil, la mataron los republicanos, pero ella ve un poco que se sitúa pues en contra de Franco, porque en ese momento pues había que avanzar, y es normal. Entonces, es una persona de una sensibilidad extraordinaria. Hay una exposición en Madrid, no sé si, yo la he visto hace poco, no sé si se habrá acabado o se habrá agotado ya o seguirá por allí cerca de Cibeles. Bueno, pues seguimos un poquito con nacimiento, porque en 1927 nace Manuel Rivera Hernández. Este era un pintor, crea un grupo El Paso. Él utiliza pues diferentes componentes de pintura, más que pintura, pues lo que se llama pues esculturas y tal, y utiliza tela metálica, y bueno, aquí tenemos Metamorfosis, una obra suya. Seguimos un poquito con nacimiento, porque en 1928 nace Shirley Temple, ricitos de oro, esos ricitos que tiene tan bueno, una estrella infantil, o hizo algunas cosas de mayor, luego fue también diplomática, pero bueno, a los 6 años le dieron un Oscar ya, un premio especial, era toda una estrella infantil. Y bueno, quien viene en 1936 es Roy Orbison, con esa voz que tenía una voz prodigiosa, las cosas como son. Y bueno, aparte de Traveling Wilburys, que es un actor
un grupo buenísimo que forma con otros componentes, con Bob Dylan, George Harrison, Jeff Lynne, Roy Orbison y Tom Petty, lo forman. Pues tiene esta Pretty Woman, de la famosa película Pretty Woman, valga la redundancia. Pues aquí la tenemos cantándola. Tenía una voz de 3 octavas, te pone en Wikipedia. Pues nada, pues en 1936 al mundo, pues este gran cantante, porque tenía cosas muy interesantes que cantaba y sobre todo tiene una voz fascinante. En 1941, quien viene Ray Tomlinson al mundo, pues a este le debemos la arroba con que tanto escribimos, pues él la puso y decía, no se utiliza ningún nombre, se puede utilizar, está en el ordenador, y la utilizó como eso. Tiene el Príncipe de Asturias del 2009, y parece ser que implementó el correo electrónico primero en ARPANET, así que fue un poco la precursora de Internet, pues todo un personaje de Ray Tomlinson, hay que acordarse, como de Tita Cervera, pues la duquesa Thyssen, la baronesa o lo que sea, Carmen Cervera, que primero fue actriz, se casó con un actor que era Alex Baker, que era el que hizo de Tarzán después de Johnny Muller, luego estuvo con Espartaco Antoni y luego con Thyssen, con el barón Thyssen de Herzegovina, y luego pues también hizo películas en una época que Objetivo Matar, La Guerra de los Misiles, El Primer Divorcio, que parece que es un poco de destape también, que sale por ahí. Pues bueno, pues todo un personaje. Esta Tita Cervera, pues hombre, pues hay que también agradecer que tenemos una de las mejores museos que hay en el mundo, casi de los grandes museos del mundo. El Thyssen-Bornemisza tiene una colección buenísima. En 1954 que viene al mundo es Michael Moore, que es un cineasta que hace sobre todo documentales, hizo dos muy famosos, con el primero consiguió el Oscar en el 2003 al mejor documental, Bowling for Columbine, que hace poco hemos hablado hace poco fue además el asunto de Columbine, hace 2 o 3 días lo dijimos, y Fahrenheit 911 también hizo otro documental que iba un poco sobre los negocios de Bush, sobre la vida de Bush y tal. Vamos acabando un poco con Martín López Zubero, este gran nadador español que consiguió el oro olímpico con 200 espaldas en Barcelona, y luego en el Mundial de 1991 lo consiguió con 200 espaldas, y en 1994 con 100 espaldas, y acabamos con pasión, sí, con mucha pasión. Por aquí tenemos a Pasión Vega, que nos canta aquí con letra de Pablo Milanés, bueno, de Nicolás Guillén, que luego le cantó Pablo Milanés, pues de que callada manera. Y pues así, de callada manera nos vamos despidiendo de ustedes hasta mañana desde aquí. Y bueno, pero antes nos tenemos que volver a acordar